Buenas tardes a todas y a todos. Por respeto a las personas que se conectaron de manera puntual, pues ya vamos a dar inicio con esta capacitación. Reciban un cordial saludo por parte del maestro Alejandro Espidio Reyes, secretario Anticorrupción y Buen Gobierno, así como de la maestra Araceli Caselín Espinosa, titular de la Unidad de Vinculación con el Sistema Estatal Anticorrupción. Yo soy Nidia Sea, directora de Normas y Procedimientos de esta secretaría, y bueno, voy a ser la encargada de darles esta capacitación. La capacitación se denomina blindaje ético para prevenir sanciones, y esta capacitación tiene por objeto el fomentar una ética activa en el servicio público y dotarlos de herramientas que les permitan prevenir faltas administrativas que derivan en la aplicación de sanciones. Para ello debemos recordar qué es la ética. La ética es el conjunto de normas que rigen la conducta de las personas en cualquier ámbito de la vida y es la disciplina del conocimiento que estudia hábitos, actitudes y costumbres del ser humano. Estudia y explica el porqué de la conducta humana y también propone formas deseables para actuar. Siguiente diapositiva, por favor. La ética aplicada a la función pública es de vital importancia porque tiene como eje central la idea de servicio, es decir, las tareas y las actividades que realizan las personas servidoras públicas están orientadas a la satisfacción de la pluralidad de los intereses de la comunidad. Es además un poderoso mecanismo de control de las arbitrariedades y de los antivalores practicados en el uso del poder público. Es un factor esencial para la creación y el mantenimiento de la confianza en la administración y sus instituciones, a la vez que también es un instrumento clave para el buen gobierno. Siguiente, por favor. Hablando de buen gobierno, esto es un modelo de gestión basado en la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad y la eficiencia, y tiene por objetivo el promover el desarrollo sostenible del Estado de Derecho y el bienestar ciudadano. Se caracteriza por el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción. Siguiente, por favor. Y bueno, hablemos de bioética social. Mucho hemos escuchado en la presente administración, en los discursos, este concepto de bioética social, pero ¿qué es la bioética social? Es la rama de la ética personal y de la ética de responsabilidad, la cual tiene la importancia de evaluar los valores, los principios y derechos morales aplicados al comportamiento humano dentro de la sociedad. Entonces, la bioética social actúa de manera transversal, ya que incide en diferentes materias, tales como la impartición de justicia comunitaria, la economía, la productividad, la distribución de la riqueza, empleo, derechos laborales, derechos humanos, seguridad pública, educación, capacitación, salud, bienestar, medio ambiente, ecología, ciencia, tecnología, cultura y patrimonio. Entonces, el propósito fundamental de la bioética social es mejorar la calidad de vida de las personas, esto desde la perspectiva de los derechos humanos. Entonces, para la presente administración, la bioética social es una política de Estado que busca proteger la vida, garantizar la dignidad humana y generar un bienestar colectivo. Esto incorporando criterios éticos en la definición de políticas, programas y proyectos. Parte del principio de que toda decisión institucional tiene un impacto social y por lo tanto debe evaluarse no solo por su eficacia, sino también por el valor humano y comunitario. Entonces, la bioética no puede existir en un entorno en el que el interés personal se impone sobre el bien común. La transparencia no solamente es un deber administrativo, es un imperativo ético que protege a la ciudadanía y honra la confianza que se deposita en las instituciones. Entonces, combatir la corrupción es, en este sentido, defender el valor más fundamental del humanismo, que es la dignidad de cada persona, que se espera un gobierno justo, responsable y coherente. Y hablando precisamente de humanismo, siguiente diapositiva, por favor. El humanismo mexicano es la filosofía que sustenta el quehacer gubernamental a través de la orientación inclusiva, sostenible y responsable, y tiene como principios la prosperidad compartida, la soberanía y la erradicación de la pobreza. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, hay un compromiso con la bioética social y el humanismo mexicano. Entonces, las personas servidoras públicas de esta administración, a partir de estas concepciones y de su incorporación como ejes de la administración pública estatal, asumen el compromiso de poner en el centro de la toma de decisiones a las personas, su bienestar y los valores que deben respetar y promover. Gobernar con ética implica reconocer que el poder público solo se adquiere sentido cuando se ejerce para poder proteger la vida, dignificar a las personas y fortalecer a las comunidades. Siguiente, por favor.
Entonces pasamos al tema de lo que es el blindaje ético, que en la administración pública es un conjunto de mecanismos normativos, institucionales y de conducta que están diseñados para poder proteger la integridad del servicio público, esto frente a la corrupción y a conflictos de interés y algunas otras presiones externas. Entonces, el objetivo central del blindaje ético es asegurar que el interés general prevalezca sobre beneficios particulares. Siguiente, por favor. Para poder establecer un blindaje ético robusto que no solamente prevenga sanciones, sino que también fortalezca la cultura institucional, es fundamental transitar de un cumplimiento reactivo a uno proactivo. En el contexto de la administración pública, pues esto implica generar mecanismos de control con principios de integridad. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Existen unos pilares para construir el blindaje ético. El primero es la institucionalización de la integridad. Es asegurar que la ética no solamente sea un concepto abstracto, sino una estructura operativa. Es decir, tenemos principios, valores, reglas de integridad que están establecidos en nuestro código de ética, pero no se trata solamente es importante conocer esta normativa, es importante conocer estos conceptos, pero aquí la importancia es aplicarlos, que no quede en letra muerta, sino que en el desempeño de nuestras funciones, pues nosotros apliquemos esos principios, esos valores, esa bioética de la cual estamos hablando. Entonces, dentro de este pilar hay diversos recursos, como el código de ética y el código de conducta de su institución, que es importante el conocimiento, porque recuerden que en el caso del código de ética es de observancia para todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, el código de conducta es solamente de su dependencia, pero no debe quedar solamente en letra muerta, sino que ustedes deben de conocerlo, porque también recuerden que el incumplimiento de lo que está establecido en estos códigos es objeto de denuncia. Entonces es importante que lo conozcan y que lo apliquen. Y para ello también tenemos otro instrumento que son los comités de ética, los cuales deben de ser activos, no deben de ser órganos pasivos, deben de tener la función de incluir la asesoría preventiva, la gestión de riesgos éticos antes de que se conviertan en faltas administrativas. Entonces también es importante que ustedes conozcan quiénes son los integrantes de su comité de ética para que en el caso de que tengan alguna denuncia, alguna duda, alguna consulta en materia de conflicto de interés, pues puedan acercarse a ellos. Y también otro elemento es el liderazgo con ejemplo. La integridad en la alta dirección es el factor más influyente en el comportamiento organizacional. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros convocamos para capacitaciones en materia de ética, pues les mencionamos que es para todo el personal, no solamente es para ciertos niveles. Y sobre todo hablando cuando ya se tienen ciertos niveles jerárquicos, pues es importante sobre todo no solamente aplicar los principios y valores, sino ser ejemplo. Podremos, como les decía hace un momento, traer esas palabras en el discurso, pero aquí la importancia es aplicarlas, y en el caso de las personas que tienen personal a su cargo, pues sobre todo, pues servir con el ejemplo. Y bueno, el siguiente pilar se refiere a la gestión de riesgos y controles preventivos, el identificar dónde están las vulnerabilidades que permiten cerrar espacios a la discrecionalidad. Para ello también hay instrumentos tales como mapas de riesgos de corrupción que nos permiten identificar procesos críticos en áreas como contrataciones, trámites, licencias y establecer controles específicos. Ustedes, por ejemplo, están en un sector muy delicado, es el sector salud. Entonces, muchos de ustedes seguramente atienden a personas, son la cara del gobierno del estado al otorgar este servicio. Entonces, básicamente los trámites y servicios, pues al ser espacio de interacción entre el gobierno y la sociedad, pues son espacios en donde el trato pues debe de ser digno y donde es muy delicado el riesgo de que se dé algún hecho de corrupción. Entonces, por ello es importante que se realicen estos mapas de riesgo y se establezcan controles para evitar posibles actos de corrupción. También existen protocolos de actuación que establecen las reglas claras para el contacto con particulares y con proveedores, esto limitando la informalidad en la toma de decisiones. Las declaraciones de intereses, ahorita vamos a entrar un poquito más en ese tema, pero pues consiste en que se implementen sistemas rigurosos que permitan identificar y gestionar posibles conflictos de interés de manera oportuna. Y también es importante el contar con mecanismos de denuncia. Un blindaje efectivo es efectivo solamente si existen canales para poder reportar fallas, esto sin temor a represalias, sistemas de denuncia externos o internos que garanticen la confidencialidad. Y finalmente, el tercer pilar
es la capacitación y la sensibilización continua. El conocimiento de la norma es la mejor defensa que ustedes pueden tener contra la sanción. De hecho, les comento que parte del objetivo de esta capacitación es que prevenir precisamente el que ustedes puedan incurrir en una falta administrativa que les genere una sanción, sobre todo porque, por ejemplo, en capacitaciones que hemos tenido en materia de ética, de prevención de conflicto de interés, pues de repente al hablarles en el tema de las declaraciones, pues ha habido quienes directamente nos dicen, bueno, ¿y qué pasa si no presento mi declaración? Y pues como tal, lo que pasa es que les va a generar una sanción. Entonces, por ello es importante que ustedes tengan conocimiento. Sabemos que, por ejemplo, derivado de los cambios administrativos, pues actualmente hay mucha gente de nuevo ingreso que a lo mejor anteriormente no había estado en la administración pública y pues desconocen. De hecho, justamente en la capacitación del día de ayer nos comentaba por ahí una persona, pues es que a mí nunca nadie me dijo que teníamos que hacer la declaración inicial y bueno, es importante que ustedes lo sepan porque si no se realiza en tiempo y forma, pues pueden tener una sanción, de lo cual les vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, estos espacios de capacitación pues deben de contemplar dilemas éticos, el entrenarlos a ustedes como personal para la toma de decisiones bajo presión, para que realicen estos ejercicios de reflexión que les permita evitar incurrir en conductas inapropiadas. También tenemos que capacitarnos respecto a la actualización de la norma, conocer las responsabilidades administrativas, por ejemplo, respecto al tema de ética, nosotros actualmente estamos en un proceso de actualización del código, en homologación del Código Federal, y bueno, todos en el ámbito de sus atribuciones deben de conocer el marco normativo de sus funciones y estar al pendiente de las actualizaciones. Y por el otro lado está también la cultura de la legalidad. Recuerden que en el Código de Ética se establece como un principio la legalidad y este principio nos dice precisamente que las personas servidoras públicas debemos de hacer solamente aquello que las leyes, normas y otros instrumentos jurídicos nos confieren mediante las atribuciones. Entonces, por ello es importante esta cultura de la legalidad. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en apego a esa cultura, precisamente tenemos el marco normativo, que nos permite conocer los principios y las obligaciones que rigen el actuar de las personas servidoras públicas. Ahorita el marco que les voy a dar es un marco demasiado general y que habla precisamente de este tema de las responsabilidades y las sanciones. Pero bueno, en primer lugar tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 109, este es el pilar del sistema de responsabilidades de los servidores públicos y también de los particulares que interactúan con el Estado. Se menciona las sanciones administrativas a los servidores públicos por actos o por omisiones que afecten la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia que deben de observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión. De ahí pasamos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que en su artículo 6 establece la obligación de los entes públicos de crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto y la actuación ética y responsable de cada persona servidora pública. Y el artículo 7 nos establece los principios y las directrices que deben de observar las personas servidoras públicas. Por otro lado, el artículo 16 también de la misma Ley General de Responsabilidades Administrativas establece lo que les mencionaba hace un momento, la obligación de todas las personas servidoras públicas de observar un código de ética y de conducta según corresponda para que en su actuación impere una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad. Posteriormente, tenemos la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, que establece las bases para la organización y el funcionamiento de la Administración Pública Estatal centralizada y paraestatal, las cuales se determinarán, diseñarán, desarrollarán y actualizarán tomando en referencia el humanismo y la bioética social y en consecuencia como característica del ejercicio del gobierno la actuación a partir de la solidaridad, los valores humanos y éticos que permitan alcanzar el bienestar comunitario y social así como la atención de necesidades y la prevención y atención de conflictos. Y posteriormente ya tenemos lo que es el Código de Ética para las personas servidoras públicas. El vigente fue publicado en diciembre de 2023 y como les comentaba, establecen los principios, valores, reglas de integridad y compromisos del servicio público que deben de ser aplicados, conocidos y aplicados por todas
todo el personal de las dependencias y entidades. Esto con la finalidad de fomentar la actuación ética y responsable y también erradicar conductas que puedan representar actos de corrupción. Y finalmente tenemos los reglamentos interiores, manuales de organización, manuales de procedimientos, lineamientos, protocolos, etcétera, que son instrumentos normativos que delimitan la actuación de las personas servidoras públicas en función de sus atribuciones. Entonces, a manera de resumen de esta parte del marco normativo, pues es importante que ustedes conozcan el marco normativo de las áreas en las que se desenvuelven, que, por ejemplo, en el caso de que sean personal de nuevo ingreso, pues tengan la curiosidad de entrar al reglamento interior de su secretaría, buscar su área y ver cuáles son las atribuciones y competencias. También sucede que por los cambios a veces estamos en una dependencia y cambiamos a otra. Entonces siempre es importante cuando hay este tipo de cambios, pues irnos a la norma y ver qué es lo que, las atribuciones que nos confieren estos instrumentos normativos para saber hasta dónde podemos actuar. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, ya hablando del tema de responsabilidades administrativas, este tema de responsabilidades administrativas en esta capacitación lo estamos viendo desde un enfoque preventivo. No vamos a ver cuestiones de procedimiento, más bien aquí lo importante o el objetivo es que ustedes identifiquen pues cuáles son sus obligaciones, identifiquen esta información respecto a sus obligaciones, en dónde la pueden consultar y sobre todo pues prevenir faltas administrativas, como les decía hace un momento, que les puedan generar sanciones. Entonces tenemos en primer lugar, estos serían los puntos que estaríamos viendo: el objeto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la prevención de faltas administrativas y actos de corrupción, los tipos de faltas y pasar al tema de las sanciones. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, iniciando con el objeto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es distribuir las competencias entre los órdenes de gobierno para poder establecer responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas, sus obligaciones y las sanciones también aplicables por sus actos o bien sus omisiones en las que incurran y también las que corresponden a los particulares que están vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación. Asimismo, también determina los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas para crear las bases que todo ente público establezca políticas eficaces de ética pública y de responsabilidad en el servicio público. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, como lo decíamos hace un momento, el artículo 7 establece los principios que rigen el servicio público y pues nos dice que las personas servidoras públicas observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión los principios de austeridad, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia, racionalidad en el uso de los recursos públicos. Y bueno, estos principios son los que rigen el servicio público. Por otro lado, el artículo 16 establece, lo que les comentaba, la obligatoriedad de observar el Código de Ética y de Conducta. Siguiente, por favor. Y pasamos a una parte importante, al artículo 32 de esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, que nos dice que están obligados las personas servidoras públicas a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses. Entonces, les decía que sobre esta duda que tenían algunas personas de que qué es lo que pasa si es que yo no presento mi declaración, pues al estar ahí establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas es una obligación y su incumplimiento les genera, por lo tanto, una sanción. Entonces, el artículo 33 establece los plazos en los cuales se debe de presentar esta declaración de situación patrimonial. Son 3. El primero es la declaración inicial, que se realiza dentro de los 60 días naturales siguientes a la toma de posesión. El segundo es la declaración de modificación patrimonial. Esto se realiza durante el mes de mayo de cada año. Y el tercero es la declaración de conclusión de encargo, que es dentro de los 60 días naturales siguientes a la conclusión. Les decía que ayer en esta parte nos comentaba una persona que pues no le habían informado que tenía que realizar su declaración y que a través de donde se realizaba, pues se realiza a través de la plataforma de Declaranet y para ello
como, bueno, ya estamos en el mes de abril, entonces ya está muy cercano el plazo de la declaración de modificación, que es en el mes de mayo, por lo cual se les recomienda que empiecen a buscar sus contraseñas, porque nos comentaban por parte de la Dirección de Registro, Evolución y Verificación Patrimonial, que son los encargados de dar seguimiento a el cumplimiento de esta obligación, que generalmente, pues en el mes de mayo, todo el mundo de repente empieza a buscar sus contraseñas, no las tienen, y pues es cuando asisten o piden algún tipo de asesoría y se llega a saturar la atención. Tengan contemplado que en el mes de mayo se tiene que realizar esta declaración de modificación, que vayan buscando su contraseña y si tienen alguna duda respecto a la contraseña ya pueden solicitar también apoyo, y esto es en la Dirección de Registro, Evolución y Verificación Patrimonial. En los mensajes les estoy compartiendo sus datos de contacto, que es el correo electrónico, es declaración.patrimonial@puebla.gov.mx, o también se pueden comunicar al número 222-303-4600, 421, 3461, 3457, 6112 y 6113. Ahí se los dejé en los mensajes para que puedan copiarlo, para cualquier. Ya se puede realizar. Ahorita lo que pueden checar es el tema de sus contraseñas, y el periodo para realizarlo es en el mes de mayo. Creo que por ahí un poquito antes les deja como precargar información, pero bueno, para cualquier duda específica para realizar este proceso sería con esta dirección, pero por lo menos lo que sí les recomendaría es ir buscando su contraseña, y si no la tienen a la mano, si pueden ya solicitar apoyo a esta dirección. De hecho, ellos están también en una fuerte campaña de capacitación y de asesoría. Lo más probable es que ustedes o ya recibieron o estarán por recibir esta capacitación, en la cual ya les dicen de manera específica cómo se realiza este proceso en el sistema de Declaranet, cuál es la información que tienen que subir, y bueno, ya particularidades, y les ayudan con algunas dudas. Pero sí es importante que lo tomen en cuenta, ya que, como les decía, está ahí establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas, perdón. Y en el caso de que ustedes realicen un cambio de dependencias o entidad en el mismo orden de gobierno, únicamente se da aviso de dicha situación y no es necesario que realicen la de conclusión. Esto sí está todavía dentro de los 60 días, porque si transcurre ese tiempo, entonces sí la tienen que realizar. Si transcurridos los plazos a los que se refieren estas fracciones, tanto inicial, modificación como de conclusión, no se presenta la declaración correspondiente sin causa justificada, entonces se puede iniciar de manera inmediata una investigación por presunta responsabilidad por la Comisión de Faltas Administrativas correspondientes, y se requerirá por escrito al declarante para el cumplimiento de dicha obligación. En el caso de las declaraciones inicial y de modificación, en caso de omisión en esta declaración y que ésta continúe por un periodo de 30 días naturales siguientes a la fecha en que se les hubiera notificado el requerimiento, las secretarías o bien los órganos internos de control, según corresponda, pueden declarar que el nombramiento de su contrato ha quedado sin efectos. Y esto también lo deben de notificar al titular del ente correspondiente para separar del cargo al servidor público. Entonces, eso contesta en parte esa duda de qué es lo que pasa si no presento mi declaración. Entonces, es importante que lo hagan. Habrá personas que digan, bueno, yo no la presenté y no ha sucedido, sin embargo, está ahí en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces, yo creo que, pues, de manera preventiva, pues lo importante es cumplir con la obligación para que no tengamos ningún tipo de sanción. Siguiente diapositiva, por favor. En el caso de la omisión sin causa justificada en la presentación de la declaración de conclusión, se inhabilita el infractor de 3 meses a 1 año, y también es importante mencionar que para la imposición de las sanciones a las que se refiere este artículo, se deberá sustanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas administrativas que están previstas libro segundo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces, por ello, yo les invito a que cumplan con esta obligación, pues para no tener ahí ningún tipo de inconveniente o de sanción. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, hablando ya del tipo de faltas administrativas, tenemos que en el artículo 49 de esta ley nos dice que incurrirá en falta administrativa no grave la persona servidora pública cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan el contenido de las siguientes obligaciones.
La primera obligación es cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño la disciplina, el respeto tanto a las demás personas servidoras públicas como a los particulares con los que pueda llegar a tratar. Perdón, es que de repente tenemos ahí un atraso con la presentación, entonces, ya. Siguiente, por favor. Y bueno, otra obligación es el denunciar los actos o las omisiones que en el ejercicio de sus funciones llegare a advertir y que puedan constituir faltas administrativas. El atender las instrucciones de sus superiores siempre que éstas sean acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público. En el caso de que ustedes reciban una instrucción o una encomienda contraria a dichas disposiciones, pues deberían de presentar la denuncia de esta circunstancia. Y bueno, ahí ponemos un poquito resaltado el presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses. Ahí se establece como una obligación y bueno, su incumplimiento, por lo tanto, sería una falta administrativa no grave. Y bueno, otra sería el registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad e impedir el uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos. Entonces, esas son ciertas obligaciones, entre otras que marca la Ley General de Responsabilidades, y recuerden que sus omisiones o incumplimiento de estas obligaciones pues corresponden a las faltas administrativas no graves. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, las conductas que están previstas en el capítulo 2 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, específicamente en los artículos del 51 al 64, constituyen faltas administrativas graves de las personas servidoras públicas, por lo que deben de abstenerse de realizarse ya sea mediante cualquier acto o bien alguna omisión. No vamos a entrar en los conceptos o las definiciones de cada uno de ellos, porque no es el objetivo de esta capacitación. Básicamente, como les comentaba, es que ustedes ubiquen cuáles son las faltas administrativas graves, cuáles no son las graves y en dónde pueden encontrar la información. Entonces, específicamente la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en los artículos del 51 al 64, pues establecen estas faltas administrativas graves, que son el cohecho, el peculado, desvío de recursos, la utilización indebida de información, el enriquecimiento oculto, el abuso de funciones, la actuación bajo conflicto de interés. También nosotros damos ahí capacitaciones de prevención de conflictos de interés y les comentamos que como personas pueden tener intereses personales, familiares y, por qué no, también de negocios, lo cual no es un impedimento legal ni tampoco es un motivo de denuncia. Si ustedes realizan la reflexión y dentro de esos intereses, pues puede haber algunos que tengan que ver con el desempeño de sus funciones, sobre todo en el tema de la objetividad y la imparcialidad para la toma de decisiones. Entonces, ahí sí estamos hablando de un conflicto de interés. El conflicto de interés como tal tampoco es una falta administrativa grave. Lo que es la falta administrativa es cuando sabemos que hay un conflicto de interés y no lo informamos al jefe inmediato y aún así actuamos. Entonces, es pasar de la tentación a la acción. Esto con la finalidad de obtener algún beneficio, ya sea para uno mismo o para nuestro círculo, ya sea de amistades, de negocios o círculo familiar. Entonces, ahí la actuación bajo conflicto de interés es una falta administrativa grave, pero es prevenible si se detecta a tiempo. Y bueno, hay otras faltas tales como las contrataciones indebidas, la simulación de actos jurídicos, el tráfico de influencias, el encubrimiento, desacato, nepotismo. Y bueno, estas ya si quisieran entrar en las definiciones, lo pueden encontrar precisamente en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en los artículos del 51 al 64. Y generalmente estas, bueno, ya son conductas que podemos ver que son graves, que generalmente se relacionan con hechos de corrupción y que generalmente van acompañados. Entonces, sabemos que, por ejemplo, una persona que tiene una actuación bajo conflicto de interés, pues podría también estar cayendo en un desvío de recursos y a lo mejor en un abuso de funciones. Entonces, es importante tenerlas en cuenta, pues, para evitar este tipo de conductas. Y bueno, hablábamos también del tema de las sanciones. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, por ello era importante que identificáramos los dos tipos de faltas administrativas, porque el artículo 75 nos define cuáles son las sanciones para las faltas administrativas no graves. Entonces, en primer lugar, tendríamos una amonestación que puede ser pública o privada, la suspensión del empleo, cargo o comisión,
la destitución de su empleo, cargo o comisión, o bien la inhabilitación temporal para poder desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público y también para participar en adquisiciones, arrendamientos y servicios u obras públicas. Entonces, ¿qué queremos decir? Que en el caso de que incumplan con, por ejemplo, la presentación de la declaración en los tiempos establecidos, podría ser una de estas las sanciones a las cuales se les pueden atribuir por dicho incumplimiento. Se pueden imponer una o más sanciones siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la trascendencia de su falta administrativa no grave. En el caso de la suspensión del empleo, cargo o comisión, puede ser de 1 a 30 días naturales y en el caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, esta no puede ser menor de 3 meses, pero tampoco puede exceder un año. Ahora, respecto a las sanciones por faltas administrativas graves, estas también las establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas, precisamente en el artículo 78. Y está en primer lugar la suspensión del empleo, cargo o comisión, que puede ser de 30 a 90 días naturales, vemos que ya es más fuerte, la destitución del empleo, cargo o comisión, la inhabilitación, que puede ser de 1 a 10 años si el monto de la afectación de la falta administrativa no excede 200 veces el valor diario de la UMA. ¿Qué es la UMA? La UMA es una medida de actualización, es unidad de medida de actualización y es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales. Entonces, actualmente este valor va cambiando. Actualmente el valor recientemente en febrero cambió, es de 117 pesos con 31 centavos. Entonces, si decíamos que la inhabilitación de 1 a 10 años dice que es, si no se excede de 200 veces este valor, estaríamos hablando de una cantidad de 23,462 pesos al día de hoy. Si la afectación excede este límite, entonces la inhabilitación puede ser de 10 a 20 años. Y en caso de que no se causen daños o perjuicios, ni tampoco exista un beneficio económico o lucro, la inhabilitación puede ser de 3 meses a un año. Entonces, en el caso también de que haya alguna sanción económica, si la falta administrativa grave le genera algún tipo de beneficio económico a la persona servidora pública, ya sea, como les decía hace un momento, a sí mismos o a terceros con los que guarda alguna relación familiar, personal o de negocios, entonces se impondrá también una sanción económica que pueda alcanzar hasta 2 tantos los beneficios obtenidos. Y en ningún caso la sanción económica que se imponga puede ser menor o igual al monto de los beneficios económicos obtenidos. El Tribunal de Justicia Administrativa es el que se encarga de determinar esta sanción y, bueno, ya determinará también el pago de una indemnización cuando la falta administrativa grave haya provocado algún daño o perjuicio a la hacienda pública, ya sea federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos. En estos casos, la persona servidora pública está obligada a reparar la totalidad de los daños y perjuicios causados. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí viene la parte importante que es cómo prevenir sanciones. Entonces, en primer lugar, pues tenemos la ética. La ética aplicada en el servicio público implica una plena conciencia en sus actitudes, la cual se traduce en actos concretos que están orientados al interés de la ciudadanía. Implica lograr una ética de responsabilidad, como dijera Max Weber. El bien que persigue la ética en el ámbito público mediante la práctica de valores, lejos de ser una abstracción, se materializa en cada acto que realizan las múltiples instancias en la administración pública. Entonces, es la suma de miles de decisiones diarias de los funcionarios que elaboramos en las organizaciones públicas. Por eso es importante que las personas servidoras públicas cuenten con un marco de valores que les sirvan para como guía en sus decisiones. También en las capacitaciones de ética les mencionamos que pues los principios y valores no los aprendemos acá en el trabajo, sino que se aprenden en casa a edades muy tempranas. Entonces únicamente es importante que nosotros lo apliquemos en la vida cotidiana, pero no solamente eso, sino que como somos personas servidoras públicas tenemos una mayor responsabilidad hacia la ciudadanía, estamos bajo escrutinio público, por ello es importante que tengamos ese marco de valores que guíe nuestras decisiones como personas servidoras públicas. Siguiente diapositiva, por favor. Otro elemento fundamental para poder prevenir las sanciones es tener pleno conocimiento del marco normativo. Entonces, les decía, en apego al principio de la legalidad,
La actuación de las personas servidoras públicas debe sujetarse a las atribuciones que les otorgan los instrumentos normativos, tales como leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas. Entonces, esto lo comento porque en la administración pública, pues no solamente habemos abogados, habemos personas que a lo mejor no estamos tan familiarizados con las leyes o que a lo mejor nuestras funciones no tienen que ver precisamente con instrumentos normativos. Sin embargo, es importante conocerlos porque hay un principio jurídico que establece que el desconocimiento o la ignorancia de la ley no justifica su incumplimiento ni exime de responsabilidad legal. Entonces, en el ejemplo que les ponía de la persona que el día de ayer en una capacitación dijo, pues es que a mí nadie me dijo, sí tendría que haber ahí una obligación de, por lo menos, los departamentos de recursos humanos, que son los que dan la bienvenida y dan todos los requisitos para entrar a sus labores, pues de informarles de esta parte. Sin embargo, pues sí es importante que conozcamos la norma y bueno, también ese es el objetivo de esta capacitación, el apoyarlo sobre todo a las personas de nuevo ingreso, pues para decirle, oye, ¿sabes qué? Por ahí tienes ciertas obligaciones y si no las cumples, pues te puede generar una sanción, porque, como les decía, el desconocimiento no justifica el incumplimiento ni tampoco exime de la responsabilidad legal. Entonces, si esta persona pues no sabía, no la realiza y en determinado momento le hacen una investigación y dicen, no, pues es que yo desconocía, pues eso no lo va a eximir de una sanción. Siguiente, por favor. Entonces, es importante también cumplir con las obligaciones que derivan del ejercicio público, tales como un desempeño honesto. Por eso ahí les pusimos una infografía con la frase que dice nuestro gobernador, sin moches ni milpas. La rendición de cuentas, que es informar sobre el ejercicio de sus funciones, presentar sus declaraciones. Esto también es importante decirlo, presentarlas no solamente en tiempo y forma, sino también con veracidad. También otra obligación es la custodia de información, el proteger documentación y datos personales que tengan bajo su responsabilidad, evitando en todo momento el uso indebido, el uso eficiente de recursos, utilizar los recursos públicos exclusivamente para el fin destinado, y también el trato digno, que consiste en ofrecer una atención de calidad respetuosa y sin discriminación a la ciudadanía. Y como les decía, en ciertas áreas muy sensibles como en el tema de la salud, pues sí es importante que ustedes en todo momento ofrezcan este trato digno. Entonces, al prevenir sanciones, contribuimos a la dignificación del servicio público. Consideramos que muchas veces cuando nos preguntan en qué trabajamos y decimos que somos personas servidoras públicas, pues, ¿qué dice la gente? Nos atribuyen pues algunos calificativos no tan agradables, pues porque falta esa dignificación justamente del servicio público. Y bueno, no se trata solamente de un tema de prestigio para quienes trabajamos en el Estado, sino de una necesidad funcional para que las instituciones operen con eficacia y con ética. Entonces, las personas servidoras públicas, como les decía, son el primer contacto entre el gobierno y el ejercicio de los derechos de las personas, derechos importantes como la salud, la educación, la seguridad. Entonces, si el personal no tiene una formación sólida en valores éticos, la calidad del servicio decae y esto afecta directamente en la dignidad de los usuarios. Entonces, un modelo de integridad de gobernanza ética exige una forma de entender el poder público no como un privilegio, sino como un servicio, no como imposición, sino como responsabilidad, y no como administración, sino como cuidado. Y este cuidado hacia quienes va, hacia la sociedad en general, pero también hacia nosotros mismos. Entonces, parte de ese cuidado es conocer la norma, es aplicar los principios y valores y pues es prevenir faltas administrativas que puedan tener consecuencias. Entonces, ese es el objetivo general de esta capacitación, dotarlos de esas herramientas, del conocimiento, de que sepan en dónde pueden ustedes checar pues cuáles son las obligaciones que tienen como personas servidoras públicas y pues evitar incurrir en faltas administrativas. Entonces, para cualquier duda, pregunta, asesorías o capacitación, estamos a sus órdenes a través del correo electrónico de la Dirección de Normas y Procedimientos. Nosotros vemos temas de ética, prevención de conflictos de interés y del Sistema Estatal Anticorrupción. El correo es dirnormasproc@puebla.gov.mx o bien al número telefónico 222-303-4600, extensión 3418 y 3443. Y si ustedes tienen alguna duda relacionada con la presentación de su declaración
información patrimonial, pueden acercarse a esta dirección que está un poquito largo el nombre, es Dirección de Registro, Evolución y Verificación Patrimonial, ya sea a través del correo de dirpatrimonial.sfp@puebla.gov.mx o el que les acabo de dar en el mensaje, que es el actual, o bien al mismo número telefónico con extensiones 3421, 3461, 3457, 6112 y 6113. Entonces, les agradezco mucho su atención y les recuerdo que es importante que realicen su registro. Para quienes no lo hayan realizado, el registro se realiza de manera personal a través de la liga. Nuevamente se las voy a compartir para que lo puedan realizar y lo vamos a tener abierto hasta las 6 de la tarde el día de hoy. Entonces agradezco de antemano su atención y bueno, no me queda más que desearles que tengan un excelente día. Hasta luego.